Esas películas entonces que acabamos de mencionar fueron las que permitieron a Selznick adquirir independencia frente a los grandes estudios y formar su propia compañía productora. Y así Homero nos sigue diciendo, como todo independiente en la industria, Selznick elegía cada día con quién trabajar. En 1938 estaba atado con Artistas Unidos, recuerden la United Artists, que fue fundada por Chaplin, Fairbanks y esta actriz del cine mudo, Mary Astor, Lillian Gish, toda esta gente muy conocida. Así que bueno, en el 38 entonces trabajó con Artistas Unidos para la distribución exclusiva de su material propio, pero entonces, como antes y después, Selznick alquilaba, vendía o compraba en otras empresas los servicios de técnicos, intérpretes y equipos. En este laberinto, el saldo final de sus conversaciones con Meyer fue que la Metro le cedía los servicios de Clark Gable, invertía $1.250.000 en la producción de la película y dejaba a Selznick las decisiones sobre cómo producirla. Lo que el viento se llevó entonces le iba a significar a Meyer quedarse con los derechos mundiales de su distribución y la mitad de las ganancias que produjera. El acuerdo fue firmado a mediados de 1938. A fin de año vencería el contrato de Selznick con Artistas Unidos y en 1939 la Metro podría estrenar la película. Con este negocio, Selznick obtenía al preciado Gable más capital y más tiempo, y la Metro obtuvo, por supuesto, un éxito comercial histórico. Y ahora Homero nos cuenta la búsqueda de la actriz para interpretar a Scarlett O'Hara. Margaret Mitchell, la autora de la novela, aceptó en 1936 los $50.000 de Selznick, pero después nada quiso saber sobre la elección de los intérpretes o sobre los vastos problemas de adaptar la novela para hacer un guión cinematográfico. Era una mujer modesta y vacilante, que no creía en su propio éxito y que fue empujada por varios hombres hasta una impensada gloria, curiosamente derivada de un texto bastante feminista. Ya antes la autora había quedado desbordada por el tamaño de su material, acumulado y ramificado sin orden durante varios años, al punto de que la editorial Macmillan condicionó la publicación del libro a una serie de recortes y ajustes previos que demoraron 6 meses en ser llevados a cabo. Después se apuntó con cierta exageración que una filmación literal de la novela, con todos sus episodios y personajes secundarios, habría llevado a una película de más o menos 168 horas de duración, lo que hubiera significado una semana completa de proyección. O sea que le hicieron una poda, como ustedes comprenderán, súper importante para poder adaptar este vasto material a un guión filmable. Fue el propio adaptador Sidney Howard, que fue finalmente el adaptador que le metió mano a esto y logró hacer el libreto. Sidney Howard apuntó que Mitchell decía 2 veces cada cosa y fue el mismo Selznick quien resolvió los mayores recortes en trama y en lista de personajes. Y la novela pasó por muchas manos hasta que finalmente pasó también por las manos de Scott Fitzgerald, de uno de los grandes literatos de la época, que trabajó en el libreto durante 3 semanas en enero de 1939. Pero finalmente Sidney Howard terminó por ser el único adaptador acreditado oficialmente, en otro de los habituales equívocos que Hollywood provocó con sus escritores. Sí, esta historia de Hollywood de echar mano de 20 escritores, ir para atrás y para adelante, siempre fue así. Muy bien, los muchos problemas de libreto, escenografía, vestuario y fotografía, culminados en la audaz decisión de hacer una película de doble duración, afligieron a Selznick durante meses. Pero ninguna de sus dudas fue tan prolongada como la decisión sobre el elenco. Con una novela aclamada y con un público sureño tan orgulloso de sus tradiciones, ese relato de la guerra civil no debía equivocarse en los intérpretes. Aunque todos los papeles provocaron variados sondeos,
el de Scarlett convocó además la codicia de actrices famosas y de actrices ignoradas. En diversos momentos, Joan Crawford, Miriam Hopkins, Katharine Hepburn, Paulette Goddard, Bette Davis y Jean Arthur fueron candidatas mayores. Pero la lista se prolongó también a Tallulah Bankhead, a Joan Bennett, a Lana Turner, Loretta Young, Claudette Colbert o Margaret Sullivan y la desconocida Susan Hayward, que entonces era tan solo una modelo de 20 años. Al mismo tiempo, Selznick y su astuto publicitario Russell Birdwell organizaron una búsqueda nacional de debutantes. Entrevistaron a 1.400 candidatas, hicieron pruebas de cámara a 90 de ellas, gastaron $92.000 y promocionaron ruidosamente una película que todavía no había empezado a rodarse. En esto Selznick fue un genio, porque montó todo un aparato publicitario, la búsqueda de la intérprete, casi como en uno de los programas de ahora del Got Talent, que está tan de moda en nuestra televisión y en todas las televisiones internacionales, ¿verdad? En este año del 38, 39, Selznick lo armó para la búsqueda de su Scarlett. Ven que no hay nada nuevo bajo el sol y la televisión copia abierto lo que se hizo toda la vida en el espectáculo. Muy bien. Después se señaló que durante 1936 y 38 el mundo atravesó la Guerra Civil Española, ¿verdad? Estados Unidos estaba en una búsqueda nacional de la Scarlett, pero mientras tanto el mundo pasó por la Guerra Civil Española, los procesos de Moscú, el pacto de Múnich, la expansión nazi en Austria y en Checoslovaquia, pero Estados Unidos vivía pendiente de un certamen informal y desmesurado para elegir a Scarlett O'Hara, heroína ficticia de 1861-1865. Esto también es interesante, porque esto muestra cómo en los albores de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos seguía predominando la posición aislacionista con relación al resto del mundo, ¿verdad? Todavía lo que estaba pasando en Europa con el forcejeo entre el fascismo italiano, el nazismo alemán y las potencias democráticas, todavía para Estados Unidos era un problema europeo en el cual ellos no tenían ni arte ni parte. Y todos sabemos que va a ser muy reacia la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que en esa época el embajador de Estados Unidos en Gran Bretaña era el viejo Kennedy, el padre de John Kennedy, de Robert y de Ted. Y él fue uno de los que hizo valer los intereses ingleses ante el gobierno norteamericano para que finalmente Estados Unidos embarcara los empréstitos de guerra en favor de Inglaterra y que posteriormente entrara en la contienda. Pero esta idea de que todo el país estaba pendiente de la búsqueda de una actriz para interpretar un papel mientras el mundo se incendiaba con otra cantidad de cosas demuestra claramente cuál era la posición de Estados Unidos. Recién a partir de la Segunda Guerra Mundial se van a despertar claramente las apetencias imperialistas de Estados Unidos, pero acá todavía están en una etapa embrionaria. Muy bien, volvamos a lo que nos cuenta Homero de la película. Selznick contrató asesores sureños para evitar deslices en los diálogos y en su pronunciación, pero eso sirvió también para que un asesor objetara los proyectados diseños de la mansión de Tara, ¿verdad? Tara, que era la mansión de Red Butler, donde aparecía un frente de columnas redondas, porque estas tenían que ser cuadradas, y para evitar una escena en la que se cosechaba algodón, dato erróneo para el mes de abril en que se inició la guerra, ya que era un mes de siembra del algodón y no de cosecha. Una medida, o sea que se tomaron muchos cuidados en que la reproducción de los elementos de la novela no produjera anacronismos. Una medida mayor de Selznick, sugerida por su jefe de producción Raymond Clune, fue aprovechar escenografías previas de las películas que cimentaron la fama de Selznick como productor, ¿verdad? La del Último de los Mohicanos, de King Kong, del Jardín de Alá o del Pequeño Lord. Pintadas estas adecuadamente, prenderle fuego para simular el incendio de Atlanta y después construir allí la mansión de Tara,
donde ocurre buena parte de la acción. Había que empezar por ese paso, es decir, despejar el terreno, quemar todo para poder construir la casa de Tara, ¿verdad? Y por eso se hizo el incendio el sábado 10 de diciembre de 1938 y se dio inicio al rodaje. Esa noche fue decisiva. Rodeado por sus colaboradores, Selznick estaba en la plataforma de mando y el incendio apenas se había iniciado. Entonces llega su hermano mayor, Myron Selznick, que era representante de actores. Traía a 2 actores invitados. Uno era Laurence Olivier, que había viajado a Hollywood para filmar Cumbres Borrascosas, otra puntal de la historia del cine norteamericano, ¿verdad? Cumbres Borrascosas. Entonces Myron dijo a David: quiero presentarte a tu Scarlett O'Hara. Y en ese minuto colocó repentinamente a Vivien Leigh en la fama y solucionó 2 años de vacilaciones. En febrero de 1937, Selznick, sin embargo, había rechazado la contratación de Vivien, tras verla en 2 películas inglesas. Pero en esa noche del incendio, la mujer reflejaba otras luces y el productor se encontró con la verdad revelada. En los 30 días siguientes, la decisión fue confirmada. El 26 de enero de 1939 comenzó un rodaje que llevaría 5 meses y que culminaría el 15 de diciembre con una premier mundial de la película realizada en la ciudad de Atlanta. Entretanto, había estallado la Segunda Guerra Mundial, pero nadie se fijaba en ella en Estados Unidos. Alrededor de Selznick hubo otras guerras. En 1937, tras confirmar que el papel de Scarlett no sería para ella, Bette Davis se volcó a la Warner con todo entusiasmo para protagonizar Jezabel, otra película súper famosa dirigida por William Wyler, que también son de las grandes cumbres de Hollywood, ¿verdad? Y esta Jezabel protagonizada en un papel de rebelde sureña. O sea que el tema del sur, si bien tal vez no directamente con temáticas de la guerra, estaba siempre presente en el Hollywood de estas primeras décadas. Las similitudes de ambos personajes, es decir, de Jezabel, que va a interpretar Bette Davis, y la de Scarlett, fueron sugeridas por la publicidad de la Warner, con lo que Selznick cursó una carta de protesta, mientras Bette Davis obtenía por este papel su segundo Oscar. A la inversa, Leslie Howard aceptó el papel de Ashley sin el menor entusiasmo, tras postergar indefinidamente la lectura de la vasta novela, hasta que Selznick se vio obligado a enviarle otro ejemplar y una recomendación de cómo usarlo. Dentro del equipo, Selznick terminó por despedir a George Cukor, el director, ¿verdad?, tras 2 años de preparación y 17 días de filmación. En su lugar fue puesto Victor Fleming, pero en la etapa final a este lo sustituyeron por Sam Good, de quien Selznick dijo después que había dirigido unos 33 minutos de la película terminada. El despido de Cukor, del primer director, fue provocado por Clark Gable, en otro ejemplo de las peleas internas de la colmena, pero es menos sabido que tanto Vivien Leigh como Olivia de Havilland siguieron ensayando secretamente con Cukor lejos del estudio. De Cukor siempre se dijo que era un gran director de actriz, o sea que si bien lo despidieron, las 2 grandes estrellas femeninas de la película siguieron guiándose con él. El punto final de estas conmociones fue la lista de créditos oficiales, el orden de los nombres, el tamaño de las letras, las explicaciones de Selznick sobre las personas allí omitidas, porque se omitieron 2 de los directores que participaron, uno de los fotógrafos fundamentales en la fotografía y varios de los escritores que habían metido mano en el libreto. Pero bueno, eso se hizo importante porque lo que el viento se llevó terminaría por ser un trozo de historia y de leyenda. Fue excepcional por su duración. Mostró la culminación de las técnicas de una década en sonido, en fotografía, en color, en efectos especiales. Exhibió una elaborada dramaturgia y no solo un espectáculo de época. Después barrió con los premios de la Academia. Se llevó los Óscares por mejor película, mejor actriz, mejor director, mejor actriz secundaria, que es la de la negrita Hattie McDaniel,
Mejor libreto, Oscar al libreto, a fotografía a color, a dirección artística y a montaje. Más un Oscar especial a Selznick y otro Oscar especial a William Cameron Menzies por el uso del color. El Oscar a Hattie McDaniel, actriz secundaria, fue el primero que recibió un artista negro. Con el tiempo, la película demostró que el invento francés de una teoría del autor cinematográfico sería más correcta si advirtiera que en muchos casos ese autor es el productor y no el director. Acá está la teoría del autor cinematográfico. Es aquella teoría cinematográfica que sustenta la idea de que el autor verdadero de la película es el director, ¿verdad? Por eso siempre en Hollywood se atan mucho los Oscars de mejor película, que se supone que debería tener también mejor director, es decir, que la misma película y su director deberían tener el premio Oscar. ¿Por qué? Porque si la película es obra del director, si a la película se la premia como mejor película, lo lógico es que estamos hablando del mejor director. Sin embargo, nosotros sabemos que en las premiaciones de Hollywood muchas veces el premio a mejor director no se lo lleva el director que dirigió la mejor película, en esas paradojas de la industria cinematográfica. Muy bien. Conclusión, en el caso lo que nos dice Homero es que en realidad el autor de Lo que el viento se llevó no fue ni el director tampoco, porque el real autor es Selznick, el productor, que fue el que puso toda la carne sobre el fuego para sacar adelante esta película. Los sociólogos han agregado dos observaciones sobre el contenido de Lo que el viento se llevó. En el énfasis de Scarlett por luchar contra un mundo de hombres y guerras, la novela y la película imparten un fuerte mensaje feminista, lo cual fue probablemente una de sus claves fundamentales de éxito. Asimismo, el retrato de la guerra civil es claramente sureño, en parte porque apenas se rozan las maldades de la esclavitud y en parte porque Selznick eliminó toda mención del villano Ku Klux Klan, que tuvo su apogeo en los años inmediatos a la película. En los 40 fue la época dorada del Ku Klux Klan. Sin embargo, Selznick lo omite en la película, acordándose de lo que había pasado con el antecedente del nacimiento de una nación. Y por supuesto de la esclavitud presenta una imagen súper edulcorada. Muy bien. Paradójicamente, la gran película sobre la guerra civil no contiene ninguna escena bélica. Hay inválidos en muletas, hay un hospital lleno de heridos, aparece un solitario soldado norteño y desertor que entra indebidamente en casa ajena. Pero bueno, tras el discutido antecedente de Griffith en El nacimiento de una nación, Selznick sabía lo que debía omitir. Podía contar muchas peleas, pero no quería pelearse con su público. Y así se convirtió Lo que el viento se llevó en lo que es. Que curiosamente, en estos meses actuales, se ha discutido mucho respecto a el papel de Lo que el viento se llevó en la historia del cine norteamericano por el famoso tema del cómo aborda el aspecto racial. Pero bueno, ese es un tema que los norteamericanos algún día terminarán de definir. Yo finalmente les quiero comentar en dos palabras una breve anécdota personal que tengo con esta película. Por supuesto, yo nací en el 47, o sea que bastante lejos de cuando se filmó la película y de todas sus peripecias. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, yo viví muchos años en España, donde hice mi carrera de técnico en turismo y donde trabajé todos los años que viví en empresas turísticas. Entre muchos de mis trabajos trabajé en una cadena de restaurantes franceses de autoservicio que hicieron historia en Madrid porque fue el primer tipo de restaurante en el cual el comensal entraba con su bandejita, elegía sus platos de una inmensa sector de platos fríos, de platos calientes, etcétera, etcétera. En una vuelta yo era gerente de uno de estos establecimientos. Y una vez yo estaba supervisando lo que pasaba por ahí y delante mío, con sus bandejitas correspondientes, había un matrimonio ya de unos 70 años más o menos, un señor delgado y alto y una señora menudita, pelirrojita, con un aspecto muy simpático, que estaban hablando entre ellos. Estaban hablando en inglés y se estaban preguntando sobre un plato que había ahí, que qué tendría, que si tendría tal cosa o tendría tal otra. Entonces yo, que normalmente atendía a muchos turistas,
para aclararles dudas que tenían y que no hablaban español, por supuesto. Entonces yo me acerqué a ellos y en inglés les pregunté si los podía ayudar, que los había oído que se estaban preguntando qué tenía esa comida. Yo les expliqué, miren, tiene tal cosa y tal otra, pin y pan. Bueno, ahí empezamos con este matrimonio que vivía cerca del restaurante ese donde yo estaba trabajando en ese momento. Nosotros finalmente desarrollamos una amistad muy interesante con ellos. Él se llamaba Donald y ella Alma, Donald y Alma Lawton. Ella era argentina y él norteamericano. Por supuesto que hablaban los dos español perfecto y trabajaban en España como actores de doblaje, ¿verdad? Doblaban las películas que eran en inglés, las doblaban en español, porque recuerden que en España las películas se doblaban en español, no se daban con subtitulado. Con Alma y con Donald tuvimos una muy hermosa amistad hasta que nos volvimos a Uruguay. Y lo curioso que Alma trabajó en Lo que el viento se llevó. Alma fue una de las amigas de Scarlett O'Hara en la película. O sea que ella nos contaba muchas anécdotas del rodaje de esta película. Así que curiosamente, ven, yo tengo un vínculo directo con esta película, porque conocí a una de las protagonistas que conformaba el círculo de amigas de Scarlett O'Hara. Y Donald, que también había trabajado mucho en el cine, había interpretado en una de las primeras versiones sonoras de Los Tres Mosqueteros, había interpretado a Rochefort, al lugarteniente malvado del cardenal Richelieu, ¿verdad? Y entonces, bueno, fueron unos años muy bonitos en que me pusieron al día de muchas anécdotas de Hollywood. Bueno, muy bien, espero que les haya gustado este repaso que hemos hecho a Lo que el viento se llevó. Y junto con Lo que el viento se llevó tienen las otras 3 películas que comentamos hace un ratito, 4 películas como para refrescar la memoria y volverse a zambullir en ellas. Así que espero que disfruten mucho la semana, el calorcito y el lindo tiempo que estamos teniendo y nos vemos nuevamente el martes que viene. Un beso grande a todos, cuídense y pasen lindo.